Y es una pregunta, ¿cambia de planes Rusia? ¿Repliegue? ¿Estrategia? Lo cierto es que hoy el anuncio llegó por parte del Estado Mayor Conjunto, que dice, de ahora en más nos vamos a concentrar en el este. Cuando hablamos del este estamos hablando, claro, de la zona del Donbass, todos los territorios que ya ocupaban desde 2014 los separatistas rusos y donde hay conflicto en ese área desde ese año. Este es el mapa, precisamente, para explicar un poquito más a qué nos referimos con el Donbass y con el este de Ucrania. Esta es la frontera precisamente con Rusia. Estos son los territorios ocupados, los de los separatistas, aquellos que cuando Putin reconoció su independencia dio origen al conflicto. Son las provincias de Donetsk, de Lugansk, y allí está una ciudad clave, sin duda la más atacada desde que comenzó el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania, que es Mariupol. Lo que dice hoy el Estado Mayor Conjunto y reafirma, por otro lado, el propio ministro de Defensa de Rusia es: vamos a concentrarnos aquí porque nosotros ya logramos parte de nuestro primer objetivo, que era debilitar, lastimar las fuerzas militares de Ucrania. Pero claro, no descarta que haya una próxima acción militar sobre otros puntos. Dijo, por ahora nosotros no planeamos una invasión, un asalto absoluto a ciudades como Kiev o como Kharkov. Por supuesto, más allá de que son permanentemente bombardeadas, pero no hubo un asalto final, porque dice, nosotros preservamos los objetivos civiles. Más allá, insistimos, de que hubo una enorme cantidad de víctimas civiles. Pero tampoco descarta que más adelante esto pueda suceder. Por eso la pregunta, ¿es un repliegue o es una estrategia? Hay dos formas de leer esto. Una es, bueno, está dando tal vez Rusia una señal de que se quiere sentar a negociar con Ucrania, pidiendo, bueno, nos vamos a quedar con esto, negociemos la salida de las tropas de Rusia del resto de Ucrania, o en realidad es una estrategia. Bueno, mientras esto pasaba y mientras esto ocupa las tapas del mundo, los ataques volvieron. Esto sucedía en las afueras de Kiev, un depósito de combustible atacado por las fuerzas rusas. Dice la prensa rusa que se trata del mayor recurso de abastecimiento con los que contaban las fuerzas ucranianas y que este es un durísimo golpe. Y en esto lo que está haciendo sin duda es reforzar este aspecto que tiene Rusia de pretender debilitar aún más las fuerzas ucranianas. Esto pasaba en Kiev y lo que pasaba en Kharkiv también, ¿no? La segunda ciudad más importante del país. Fíjense lo difícil que se hace respirar. Ya se habla del aire irrespirable. 6 civiles, al menos murieron, 15 resultaron heridos en este nuevo ataque. Ya se está hablando del aire contaminado en distintas ciudades de Ucrania, precisamente producto de los bombardeos, del humo que genera el bombardeo, los bombardeos y los consiguientes incendios. Para seguir o tratar de entender todo lo que está sucediendo y las consecuencias que pueden tener las acciones que se están tomando allí en la invasión rusa en Ucrania, está con nosotros el analista internacional Andrei Servin-Pont. ¿Cómo estás, Andrei? Gracias por estar nuevamente con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación. Por favor. Andrei, este anuncio del alto comando ruso diciendo, bueno, ahora nos vamos a concentrar en esta región del Donetsk, en el este, ¿es un anuncio estratégico? ¿Es un repliegue? ¿Cuál es el fundamento de esta decisión? Si es que se va a tomar, en definitiva, sí, ¿no? Yo creo que están apuntando a crear las condiciones para poder mostrar algún tipo de victoria. Entonces, van transformando el relato en torno al conflicto, decir, bueno, no, la intención nunca fue tomar Kiev, nunca fue tomar Kharkiv, nunca fue ocupar ni derrocar al gobierno de Zelensky, sino que creamos otros frentes para poder avanzar sobre el frente que más nos importaba, que era el del este. Entonces, están tratando de armar justamente un discurso en torno a eso, lo cual en todo caso lo podemos tomar como algo positivo, ¿no? Porque capaz es el principio del fin, en términos de que se empiezan a generar las condiciones como para que puedan ir avanzando un poco las negociaciones, si ya no es latente la amenaza de que traten nuevamente de tomar Kiev o Kharkiv. Andrei, ¿es casual o no tanto el hecho de que este anuncio se haga justamente en un momento donde está
todo Occidente, los líderes occidentales se han juntado en Bruselas. Ayer hubo 3 cumbres, la OTAN, el G7, la Unión Europea. Biden en Polonia, a 80 kilómetros nada más de la frontera con Rusia, la posibilidad de dar aún más armamento militar a Ucrania. Digo, ¿está relacionado este anuncio de Rusia con esta presencia fuerte de Occidente por estos días allí? Creo que Occidente, reafirmando su apoyo y su compromiso con el gobierno de Ucrania, agrega elementos en el ámbito militar para que Rusia reconsidere su postura o su ofensiva en Ucrania. ¿A qué me refiero con esto? Han tenido problemas logísticos importantes, han tenido problemas en los últimos días ya para ir avanzando, han estado tratando de mantener sus propias posiciones, han perdido muchos líderes militares, está siendo una guerra muy costosa en lo militar como en lo económico, que hemos visto en otros días con el tema de las sanciones y todo eso. Y tenés a Occidente diciendo, no vamos a dejar de apoyar a Ucrania, vamos a seguir mandando armas a Ucrania. Y lo que muchos analistas coinciden es, si esto se prolonga, se convierte en una guerra de contrainsurgencia, lo cual va a ser muy costoso para Rusia. Entonces, son todos elementos que terminan contribuyendo a lo que parece ser un cambio, por lo menos en los objetivos estratégicos rusos en Ucrania. Vamos a ver si se cumple. Digamos, Rusia es la segunda potencia militar del mundo. Pero quizás el talón de Aquiles que tenga Rusia es el tema económico y cómo las restricciones que ha aplicado Occidente están horadando su economía. Y esto también está generando una grieta en cuanto dentro de Rusia, los oligarcas o algunos de ellos ya están mirando con recelo todo lo que está haciendo Putin, como también allí parte de la población de Rusia que no quiere saber nada con esta guerra. Sí, parece que se ha hablado mucho sobre si se ha sobreestimado la capacidad militar rusa, porque al fin y al cabo en Ucrania tienen dedicado 75% de su capacidad ofensiva y están teniendo dificultades. Y después también si ellos no habrán sobreestimado su capacidad para resistir sanciones o habrán subestimado la voluntad de los países de Occidente de aplicar estas sanciones, ¿no? Bueno, Lavrov lo dijo, el canciller ruso, ¿no? Nunca pensamos de que Occidente iba a reaccionar de esta forma. Entonces, eso te hace eventualmente recalcular en términos estratégicos. Vas a redefinir tus prioridades estratégicas si el costo de esta guerra termina siendo mucho más alto de lo que esperabas. Claro. Que al fin y al cabo es parte del objetivo que tenía Occidente, ¿no? Que el costo sea tan alto de que tienen que cambiar las condiciones del terreno, los objetivos estratégicos que había propuesto Putin. Veremos si eso en el largo plazo no termina teniendo otro tipo de consecuencias, ¿no? Andrei, quiero llevarte de nuevo al punto inicial de esto y por ahí seguramente nos va a ayudar el mapa. Si realmente Rusia apostara a una suerte de abrir la mesa de negociaciones, diciendo, bueno, nosotros nos quedamos con esto, negocien esto, hablan de un estatuto, reconozcan la independencia de estos dos enclaves, ¿sí? Donetsk, Lugansk, incluyendo la castigadísima ciudad de Mariupol, que eso le permitiría a Rusia precisamente hacer un corredor, ahí si volvemos al mapa, desde el Mar Negro hasta su propio país, es decir, una nueva salida al mar. Digamos, Rusia llegaría más cerquita al Mediterráneo casi. A partir, tiene Crimea, tiene los territorios ocupados, tiene el Mar Negro y ahí llega directamente al Mediterráneo. Supongamos que Rusia realmente quisiera esto. ¿A Zelensky le sirve esa negociación? A ver, la negociación solo va a ser exitosa no cuando las partes se sientan satisfechas con el resultado, sino mínimamente insatisfechas, ¿no? Me refiero de que todos van a tener que entregar algo en esta negociación porque no va a haber una victoria contundente de ninguna de las dos partes. Entonces, lo que genera este cambio estratégico en el énfasis que está poniendo Rusia es, bueno, si no está amenazado Kiev, no está amenazado Kharkiv, en verdad lo que se pone en cuestionamiento es que se tiene que reconocer la independencia de estas dos repúblicas en Donbass, genera condiciones, por lo menos, de que Zelensky pueda sentarse a negociar. Pasa que, obviamente, tiene una presión enorme Zelensky internamente. Ahora, ¿qué serían? ¿No entregues estos territorios? Y puede ser que no entreguen esos territorios, que no hagamos concesiones con Rusia. Puede ser que una buena parte de la población esté diciendo no hagamos concesiones a Rusia. Zelensky se ha sentido un poquito abandonado por la OTAN también. Pero por supuesto, porque le ha pedido cosas a la OTAN y la OTAN le dijeron no. Y sí, y ahí capaz había una sobreestimación por parte de Zelensky sobre lo que podría llegar a ser la OTAN. Pero también tengamos en cuenta que
esta invasión para los ucranianos no es nueva, o sea, ya sufrieron una invasión rusa hace 8 años. Entonces... Estamos en guerra hace 8 años, digo. Exactamente, Sí. Entonces nada le asegura a los ucranianos de que si se llega a un acuerdo de paz en este momento, si hay un cese al fuego real, si se acuerdan que la independencia de Lugansk y Donetsk, que eso no signifique que en 4, 8, 12 años no se reavive el conflicto, porque también se renuevan estos intereses estratégicos rusos en Ucrania, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Andrei. Hasta Un cualquier placer. momento. Muchas Que estés gracias. Gracias. bien.